Hola a todos, os voy a hablar sobre la asignatura de lengua y española que pertenece al grupo 1 de las asignaturas que conforman el IB. Voy a empezar hablando de la prueba 1 y lo primero que decir que la prueba 1 es diferente para los alumnos de nivel superior que los de nivel medio, ya que los alumnos de nivel superior tienen una duración más larga del examen, ya que analizan 2 textos en vez de uno, mientras que en nivel medio solamente se analizan uno de los 2 textos que se proponen. En el examen lo primero que ves es que te dan 2 textos no literarios y, según acabo de decir, si eres de nivel medio eliges uno de los 2 y si eres de nivel superior tienes que analizar los 2. Es importante tener en cuenta que, aparte de en el examen de darte los textos, te dan una pregunta de orientación en la cual tienes que poner en tu foco como tu foco principal para analizar los textos. También cabe decir que para la preparación de esta prueba es recomendable hacer exámenes de práctica, como se suele hacer en casi todas las asignaturas del IB, y tener en cuenta el contenido y la expresión del texto. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que no solamente creas tú tu propio texto, tu propio ensayo, analizando el texto que has leído, sino que también tienes que hacer una comprensión clara y buena del texto que te dan inicialmente. Lo podemos ver aquí en los criterios de evaluación. En el primer criterio vemos que es el de comprensión e interpretación, que es el que hace referencia a cómo comprendes tú el texto, si lo comprendes bien, si entiendes de lo que te está hablando. Y también hace referencia a las ideas que tú analices en tu texto que estén respaldadas con lo que hayas leído. El B, análisis y evaluación, evalúa la manera que tienes tú de evaluar y analizar los rasgos textuales y las decisiones que tiene el autor a la hora de escribir su texto. O sea, tienes que pensar por qué el autor ha dicho eso, por qué ha utilizado ese lenguaje, porque todo eso condiciona al contenido del texto. Luego, el criterio C es el de la estructura de tu ensayo y que tenga las ideas coherentes. Y el D es el del lenguaje. Y tienes que hacer un uso del lenguaje correcto y tener un registro y estilo apropiado con una terminología adecuada. Son 20 puntos en total y 20 puntos sería para nivel medio y sería 40 para el nivel superior porque, como he dicho, hacen 2 textos. Algo que es importante es tener mucho cuidado también con el criterio D, porque es algo que nos ha pasado a mi promoción y a mi clase en general, es que se nos da mejor analizar el contenido del texto que el lenguaje en sí, porque el lenguaje es algo más abstracto, porque tienes que saber más de morfología, el uso de las palabras, si lo que dice esta es subjetivo o objetivo, ese tipo de cosas, que es el léxico, la coherencia del texto. Entonces, intentar hacer más hincapié en eso porque cuesta más verlo. Es menos razonable, mientras que el contenido a primeras ya puedes como saber qué tipo de texto es, en qué modalidad textual, etc. La prueba 2 es un examen que tanto a nivel medio y nivel superior tienen igual, o sea, dura lo mismo y se les evalúa de la misma manera. La prueba 2 es un ensayo comparativo en el cual se proponen 4 títulos sobre los que tienes que hacer un ensayo comparativo empleando 2 obras que hayas estudiado en clase. Como vemos aquí, los criterios, eso es sobre 30, porque vemos que suma 30 cada punto. El criterio A hace referencia al conocimiento, comprensión e interpretación, y el cual evalúa la manera en que tú comprendes las obras, si las comprendes bien y si has entendido de qué va la obra y lo dejas reflejado en tu ensayo. Además, también evalúa cómo se ha usado el conocimiento para extraer conclusiones sobre las semejanzas y diferencias en relación a la pregunta. Vale, antes de seguir, cuando te dan 4 títulos, es importante saber que el IB lleva haciendo este tipo de modelo de examen de prueba 1 y prueba 2 muy recientemente. Entonces, los títulos que lleva hechos están muy limitados. Entonces, es muy probable que en tu convocatoria te caiga algún título que tú ya hayas estudiado. De todas maneras, en la descripción voy a dejar un Word con casi todos los títulos de prueba 2 que tenemos recopilados hasta el momento. Puede que falten algunos, pero hay muchísimos. El criterio B se refiere a análisis y a la evaluación, y este evalúa cómo se analiza
cómo analizas y evalúas las decisiones del lenguaje, de la técnica de estilo y otras decisiones por parte del autor y cómo estas influyen en el significado del texto literario. Aquí también te evalúa cómo contrastas y comparas las obras usando habilidades de análisis y evaluación. El siguiente criterio hace referencia a cómo está de organizado tus ideas en el ensayo que escribas, si tienen coherencia o no, etc. Y el criterio D es el lenguaje. Básicamente tienes que utilizar un lenguaje claro, variado y correcto, además de elegir un registro que sea apropiado y un estilo. Y el registro hace referencia al uso por parte del alumno de elementos como el vocabulario, el tono, la estructura de las oraciones, terminología adecuada para el ensayo. O sea, básicamente aquí lo que tienes que saber es que solamente tienes que decir algo que estés muy seguro. O sea, si no estás muy seguro de cuándo nació el autor de un libro o cuándo escribió el libro, no lo pongas porque eso te va a restar puntos. Bueno, pasando a la evaluación interna, seguramente ya lo sabréis, pero la evaluación interna en la asignatura de lengua A es un examen oral que dura 15 minutos, en el cual 10 de esos minutos son para el alumno, para hablar, analizando dos obras, una obra literaria y una no literaria, en contenido y expresión, en función de una cuestión global, y los otros 5 minutos restantes están reservados para el profesor, que te hace preguntas normalmente te hace preguntas sobre cosas que no has dicho en tu examen, que podrías haber dicho para subir la nota. O sea, de primeras puedes como hablarlo con el profesor, las preguntas que te vaya a hacer, para que no te pille así por sorpresa, pero aunque no lo hayas hablado, te va a preguntar algo de lo que tú sepas, porque va a estar relacionado con lo que tú digas. Esta evaluación interna se puede responder mediante esta frase: examine las maneras en que la cuestión global que ha elegido se presenta mediante el contenido y la forma de una de las obras y uno de los textos que ha estudiado. Para que os hagáis una idea, una cuestión global es algo que tiene importancia a gran escala, además de tener influencia en los contextos locales cotidianos. Y básicamente si veis como el contenido y la expresión en todos los exámenes se va repitiendo. Es como muy importante tener esos dos conceptos en mente. Y aquí básicamente para crear una cuestión global se puede hacer empleando los 5 campos de indagación. O sea, se puede hacer teniendo estos en cuenta, que es la cultura, identidad y comunidad, creencias, valores y educación, política, poder y justicia, arte, creatividad, imaginación, ciencia, tecnología y medio ambiente. Y con estos contenidos en mente, tienes que saber crear una cuestión global que puedas aplicar a ambos textos que hayas elegido, tanto literario como el no literario. Y tienes que tratar como de también utilizarla como foco de tu examen. Ahora aquí os voy a hacer como unas diferencias entre el nivel superior y el nivel medio, porque creo que es importante saberlo para elegir bien el nivel en el que meterse. En el nivel superior, en la prueba 1 y la prueba 2, la prueba 1 le cuenta 35% y la prueba 2 un 20%, y la evaluación interna un 20%. Mientras que en el nivel medio cuenta todo, cuenta la prueba 1 un 35%, la prueba 2 otro 35%, la prueba 1 y la prueba 2 cuentan un 70%, y luego la evaluación interna el 30% restante. También hay que destacar que en el nivel superior las bandas de los exámenes son más asequibles, por lo que es más fácil conseguir un 7. Y la otra diferencia que tiene en el nivel superior es un ensayo adicional que se debe hacer, que cuenta ese 20% restante que faltaba, y este es un ensayo formal de 1.500 palabras a 1.500 palabras, en el cual hay que desarrollar una línea de indagación en relación a un texto no literario o a una colección de textos no literarios de un mismo autor o una obra literaria estudiada en clase. Y antes de aquí es importante saber que, por ejemplo, si tú utilizas las dos obras que tú utilices para la prueba 2, no las puedes utilizar ni en el COI ni en el ensayo a nivel superior. O sea, no puedes repetir las obras. Si tú, por ejemplo, en la prueba 2 haces Persépolis y Luces de Bohemia, en el examen oral no puedes utilizar ninguna de esas dos,
y tampoco en el ensayo nivel superior. También para que os hagáis una idea, el ensayo nivel superior es como un análisis con mucha mayor profundidad que la prueba 1, empleando alguno de los textos que ya he mencionado. Un ejemplo que puede servir como foco para este ensayo puede ser de qué manera la representación de las mujeres en la novela gráfica Persépolis de Marianne Satrapi varía en función de la perspectiva de la autora con la perspectiva de la cultura de su país, por ejemplo. Y se podría utilizar esa porque en la propia pregunta vemos que se tratan varios de estos conceptos, con lo cual se puede profundizar más que, por ejemplo, en una prueba 1 o una prueba 2. Y eso sería todo para